Todo empezó con una llamada al 911, que duró menos de 60 segundos. Quien llamó no presenció ningún crimen. No hubo cristales rotos, ni gritos, ni alarmas. Solo una pareja negra sentada en una camioneta negra frente a una casa de lujo con un cartel de "Se vende". Eso fue todo. La voz de la mujer al otro lado de la línea dijo: "No parecen pertenecer a este lugar. Están dando vueltas. Creo que están inspeccionando casas". Para cuando el operador pidió más detalles, ya habían despachado 4 patrullas. Posible robo en curso. Sospechosos en una camioneta oscura. Hombre y mujer negros. De unos 35 años. A las 21:47 h. En un barrio donde los jardineros vienen a tiempo y los buzones hacen juego con la decoración. Las sirenas rompieron el silencio. La camioneta se estacionó legalmente. Motor apagado. Al instante fue rodeada. Luces altas encendidas. Linternas encendidas. Un megáfono resonó. Manos arriba. Salgan despacio. Dentro del vehículo, Nia Watson ni pestañeó. Cerró los archivos del FBI en su regazo. Dejó su tableta boca abajo en el asiento del copiloto y dijo con calma: "Bueno, aquí vamos". Elijah Harris, a su lado, leía las notas de vigilancia del Departamento de Justicia. Levantó la vista, sin pánico, con la misma exhalación que había dado 100 veces en tribunales y sesiones informativas. "Tranquilos", murmuró. "Nos están haciendo un perfil. Aún no nos arrestan". Ninguno de los dos buscó su identificación. Sabían que no era así. En situaciones como esta, el puesto no contaba. El color sí. Nia abrió lentamente la puerta. Sus manos visibles al instante. Un joven oficial gritó: "¡Arrodíllate!". Voz se quebró, como si no estuviera acostumbrado a la confrontación, al menos no con gente que no se inmutaba. Siguió las instrucciones con precisión, sin sumisión. Elijah permaneció quieto en el asiento del copiloto, con las manos en el tablero y la sudadera con las mangas arremangadas hasta los codos. Las luces rojas y azules parpadearon en su rostro. Y por un instante, parecía como si el sistema temiera todas las estadísticas. "Este vehículo coincide con la descripción de un robo la semana pasada", afirmó un agente, aunque no había habido tal denuncia. "¿Tienes un comprobante de propiedad?". Ese fue el momento en que Elijah pulsó un botón oculto bajo el volante. Al instante, el sistema de seguridad a bordo del vehículo comenzó a transmitir en vivo al servidor interno de rendición de cuentas del Departamento de Justicia. Sin alarmas, sin declaraciones, solo datos en tiempo real para quienes sabían exactamente quién era. Mientras tanto, Nia mantuvo la voz serena. "No nos estamos resistiendo. Estás intensificando la situación y te están grabando". Un oficial respondió: "Bien. Ya veremos cómo va esto cuando tu historia no sea cierta". El silencio que siguió no fue pacífico. Estaba lleno de suposiciones, tensión y el peso de un uniforme que se enfrentaba a su propio reflejo, y no lo reconocía. No sabían quién era ella. No sabían quién era él. Pero estaban a punto de descubrirlo. Nia Watson no era solo una agente del FBI. Era de esas que se dejaban llamar cuando otros agentes fallaban. No llevaba su placa al cuello. No mostraba sus credenciales en las filas de los aeropuertos. Su trabajo hablaba por sí solo en informes a puerta cerrada, en archivos entregados personalmente con sello de confidencialidad y en rescates discretos que nunca llegaron a las noticias. Su historial estaba limpio. Sus instintos eran más agudos que los de la mayoría, pero nada de eso importaba ahora. No cuando estaba arrodillada en la acera, en un barrio donde su presencia se consideraba una señal de advertencia, no un derecho. Elijah Harris había pasado años auditando las prácticas policiales, rastreando las violaciones de derechos civiles en todos los departamentos. Había sido autor personal de revisiones internas que ayudaron a reformar los protocolos de detención y cacheo en 5 estados. Su trabajo había sido citado ante el Congreso. Había entrenado a agentes sobre el sesgo implícito. Algunos de los mismos que lo habrían atacado esta noche
igual que estos lo hicieron ahora. Sin embargo, en ese momento, ninguno de sus elogios, ninguno de sus niveles de autorización, podía hablar más alto que la sudadera con capucha que llevaba o la sospecha en sus ojos. Dentro del coche, una cámara silenciosa en el retrovisor grababa cada segundo. No era solo por seguridad, era una emisión del Departamento de Justicia, conectada a la línea segura de Elijah. La transmisión no se guardaba en la nube. Iba directamente a la revisión federal, pero Elijah no se apresuró a revelarla. Quería la grabación completa, sin editar, sin provocación. Quería que el sistema se viera a sí mismo sin filtros. Los agentes no pidieron identificación, no revisaron la matrícula. Uno de ellos tocó el capó y le dijo a su compañero tan fuerte que el micrófono captó a B. Dicen que solo están esperando a alguien. Esa es la mentira de siempre. Otro agente se rió y empezó a caminar hacia el maletero. Revísalo. Podría ser un objeto robado. Nia apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Su silencio no era miedo, era cálculo. Necesitaba que dijeran más, que fueran más allá, porque así se exponía la podredumbre. No inmutándose, sino dejándola hablar por sí sola. Elijah finalmente habló, con voz tranquila. Estamos en asuntos federales. No estamos autorizados a compartir detalles con las autoridades locales. El oficial al mando se burló. ¿Federal? Es broma, ¿verdad? ¿Qué eres? Servicio secreto. Elijah sostuvo su mirada. No, mayor autorización. No le creyeron, pero no importaba, porque creer no era requisito para rendir cuentas. La verdad ya se estaba difundiendo, y la justicia, por una vez, fue paciente. Un oficial intentó abrir la puerta trasera de la camioneta sin su consentimiento. Últimamente hemos tenido muchos robos, murmuró como si eso lo justificara todo. Elijah ni se inmutó. Simplemente dijo, es una violación de la Cuarta Enmienda y consta en acta. El agente hizo una pausa de medio segundo y luego continuó. Su compañero añadió, ¿de verdad creían que podrían hacer esto en un lugar como este? Esa frase tan informal, tan llena de desprecio disimulado, quedó suspendida en el aire como humo. Nia se puso de pie, con las manos aún visibles y el cuerpo firme. Había entrenado para mantener la compostura bajo fuego, pero esto no era una misión, era un espejo. No eran enemigos, eran colegas uniformados. Exponiendo la podredumbre desde dentro, dijo en voz baja pero clara, documento cada movimiento que haces. El oficial más cercano a ella espetó. Bien, quizás a tus seguidores de TikTok les encante. Detrás de ella, llegaron los refuerzos. Más linternas, más soldados en el pavimento. Ninguno sabía que los vigilaban desde mucho más arriba. Elijah permaneció en silencio. Su mente no estaba acelerada. Estaba organizando. Cada frase, cada gesto, cada infracción quedaba registrada. Recordó la historia de su padre, cómo en 1917 lo sacaron de su coche, lo golpearon y lo dejaron con las costillas rotas porque encajaba en la descripción. Elijah no iba a huir. No iba a gritar. Iba a procesar con una verdad tan fría que quemaría después. Uno de los oficiales más jóvenes miró a Elijah con los ojos entrecerrados y le susurró a su colega. Juro que he visto a este tipo antes. El otro se encogió de hombros. Quizás sea uno de esos abogados de Instagram. En ese momento, el centro de mando se puso al día. Una alerta digital sonó en el servidor de la comisaría. Detengan todo contacto. Sujeto y vehículo confirmados con autorización federal. Departamento de Justicia activo. Pasajero secundario, FBI activo. Y nadie en la escena recibió ese mensaje todavía. Pero en la cadena de mando, la gente avanzaba con rapidez. En cuestión de minutos, la realidad de lo que habían hecho les impactaría. Y cuando llegara, ninguna excusa sería lo suficientemente poderosa como para ocultarla. A la ley no le importa lo fuerte que hables,
ni lo rápido que dibujes. Recuerda cómo te comportas cuando crees que nadie te ve. Y esta noche, alguien sí. Mientras la tensión crecía en esa calle tranquila, una elegante camioneta negra sin distintivos apareció silenciosamente. No pertenecía al barrio, pero no lo necesitaba. En cuanto se detuvo, su presencia cambió por completo la atmósfera. Se abrieron las puertas y salieron dos agentes con trajes sencillos, con auriculares puestos y la mirada atenta, caminando con la serena urgencia de quienes no estaban allí para pedir permiso. Uno de ellos se acercó al agente más cercano y se inclinó. La conversación fue breve, tensa y unilateral. Lo que dijeran hizo que el rostro del agente palideciera. En cuestión de segundos, el tono cambió. Los agentes que habían estado dando órdenes a gritos retrocedieron repentinamente. Las radios zumbaban con una charla rápida, sin disculpas ni explicaciones, solo una retirada silenciosa disfrazada de procedimiento. Nia y Elijah permanecieron inmóviles, con expresiones indescifrables, pero sus ojos lo decían todo. No de miedo, ni siquiera de ira, sino de la fría certeza de que esta noche nunca se trató de sospechas. Se trataba de control. El oficial al mando dio un paso al frente, ahora plenamente consciente del error. Quizás hayamos tenido alguna confusión con respecto a su vehículo. Empezó. Elijah lo interrumpió. No revisaste la matrícula, no pediste identificación. Asumiste por raza, no por razón. El oficial entreabrió la boca, pero no pronunció palabra. ¿Qué podía decir? Que se veían fuera de lugar en un código postal lleno de jardines impecables y parrillas de $100,000. Los agentes federales no esperaron. Le entregaron una carpeta sellada al supervisor de la comisaría. Saludaron a Elijah y Nia con la cabeza y volvieron a subir a su vehículo. Sin fanfarrias, sin dramatismo, solo una eficiencia discreta. Así es como la responsabilidad entra en escena cuando ha estado observando desde el principio. Los oficiales restantes comenzaron a dispersarse, más confundidos que informados. Su poder se tambaleó no por amenazas, sino al darse cuenta de que habían acorralado a quienes estaban entrenados para acorralarlos. Elijah finalmente volvió a subir a la camioneta, cerrando la puerta con la precisión de un hombre acostumbrado a terminar las cosas con dignidad. Nia lo siguió, sacándose la suciedad de los pantalones sin decir palabra. Al alejarse, el único sonido fue el suave clic de la cámara del tablero, que finalizó la transmisión en vivo. Nadie vitoreó ni aplaudió, pero Justice ya había tomado notas. De vuelta en su apartamento, Elijah subió el vídeo completo a la base de datos de conducta indebida interna del Departamento de Justicia. Nia presentó su informe a la Oficina de Responsabilidad Profesional del FBI. Sin declaraciones dramáticas ni prensa, solo documentación quirúrgica limpia de lo ocurrido de principio a fin. El vídeo no fue editado para causar impacto. No necesitaba música ni narración. Las imágenes sin editar fueron suficientes. Dos respetados agentes federales humillados en su propio país por el delito de conducir siendo negros en un código postal que alguien creía que no merecían. Ninguno de los dos presionó para que se hiciera público. No tenían por qué hacerlo. El sistema para el que trabajaban empezó a funcionar en cuanto se le dio prioridad a la revisión de las imágenes. En menos de 48 horas, el jefe de la comisaría recibió una consulta de la Supervisión Federal. Se retiraron las cámaras corporales de los agentes. Se solicitó el audio de la central. Se pidió a los agentes y implicados que explicaran por qué no se citó causa probable, por qué no se realizó una verificación de identidad antes de la escalada y por qué su tono sugería una culpabilidad predefinida. Una semana después, Elijah fue invitado a hablar en una cumbre de ética a puerta cerrada del Departamento de Justicia. No mencionó nombres, no lo necesitó. Habló del silencio, de cómo la dignidad no siempre se expresa con fuerza, de cómo el racismo no siempre grita, sino que susurra en los protocolos, se esconde en las suposiciones y autoriza el poder sin control. Terminó con esto.
He pasado años construyendo sistemas de rendición de cuentas, pero esta vez la rendición de cuentas me salió al paso y la dejé ver todo. La grabación de ese discurso se compartió internamente entre las agencias. Se filtró días después y se hizo viral. No porque Elijah intentara viralizarse, sino porque la verdad no necesita ayuda para propagarse. Los comentarios abundaron. Agentes, abogados, estudiantes e incluso exoficiales escribieron: «A mí también me pasó esto». Otros decían: «Nunca lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos». El momento no fue solo personal, se volvió estructural. Obligó a la gente a confrontar una verdad que habían pasado por alto demasiadas veces. Nia no habló en público, no necesitaba un podio. Su silencio era un rugido en sí mismo. Simplemente seguía asistiendo al trabajo, a las reuniones informativas, a los grupos de trabajo. Cada habitación a la que entraba tenía un nuevo peso, porque ahora sabían cómo se sentía cuando el sistema intentaba tragarse a uno de los suyos y fallaba. Un mes después, Nia y Elijah pasaron por esa misma calle tranquila, esta vez en un coche diferente. Nada polarizado, nada que ocultar. La casa que había provocado la llamada ahora tenía un nuevo cartel de vendida, y los setos podados parecían iguales, pero el aire se sentía diferente. No porque se hubiera hecho justicia, ni porque alguien se hubiera disculpado, sino porque el silencio ya no tenía el mismo poder. Ese silencio había sido perforado, documentado, examinado y devuelto al sistema que lo creó. No se detuvieron. No hacía falta. Un niño en bicicleta los vio pasar y entrecerró los ojos, con los ojos abiertos. Se detuvo junto a su coche en un semáforo en rojo y preguntó: ¿Son ustedes los del video? Nia sonrió levemente. No respondió de inmediato. Elijah se asomó un poco por la ventanilla y dijo: «Somos personas que no permitimos que el miedo nos callara». El chico asintió como si entendiera más de lo que su edad podía expresar. Luego dijo en voz baja: «Se equivocaron. No hiciste nada», respondió Elijah, «y por eso se lo mostramos al mundo». Más tarde esa semana, invitaron a Elijah a hablar ante una clase de estudiantes de primer año de Derecho. Cuando le preguntaron cuál había sido la lección más importante de su carrera, no mencionó al Departamento de Justicia ni los informes, ni siquiera esa noche. Simplemente dijo: «Tu título no te protege, tu trabajo no te protege. Pero tu verdad, si la llevas con cuidado, puede exponer lo que ninguna placa jamás podrá». La sala quedó en silencio. Nia no subió al escenario. Volvió a su trabajo de campo, de esos donde los nombres no llegan a los titulares, pero se salvan vidas. La siguiente vez que alguien llamó a la policía por una pareja negra sospechosa en un buen barrio, su rostro me vino a la mente. La diferencia era que dudaban. Dudaron porque ahora habían visto cómo era cuando el poder vestía una sudadera con capucha y caminaba con dignidad. Cuando el silencio se convertía en un arma con hechos. Cuando ser subestimado se convertía en un detonante para la exposición. Y así es como comienza el cambio. No siempre con un estallido, sino con una pausa. Una pausa lo suficientemente larga como para preguntarse: ¿y si esta vez nos equivocamos? Y en esa pausa, la justicia respira.